contento en esta mañana de poder tener la oportunidad una vez más de estar aquí delante de todos vosotros, preparados para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles a que abran la Biblia por Mateo capítulo 16, donde vamos a leer unos pasajes en esta mañana. Qué bueno tener por aquí a Viviana. A mí me viene acompañada una amiga, bienvenida. Qué bueno. Mateo capítulo 16, abrimos la escritura y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Yo daba gracias al Señor hace un momento en la alabanza porque Dios nos ha hecho libres. Amén. Y lo ha hecho, como dicen las escrituras, transmitiéndonos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué bueno. Mateo capítulo 16, vamos a leer versículo desde el 13 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos muchas gracias por habernos dejado esta palabra hermosa, para que nosotros podamos meditar en ella y para que meditándola podamos conocer la verdad. Gracias que no nos has dejado al fruto de nuestros corazones, sino que nos has dejado una palabra clara, sencilla, que podemos comprender y que podemos tener como la luz que alumbra nuestro camino. Ayúdanos a comprenderla, Señor, ayúdanos a vivirla y ayúdanos a compartirla. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy quiero hablarles de la iglesia y concretamente de cómo Jesús edificó la iglesia, edifica la iglesia. Todos dicen, o muchos dicen, que el Papa Francisco está renovando la Iglesia Católica Romana. Su talante tranquilo, abierto, le ha permitido tocar temas que hasta ahora fueron tabú dentro de la... No me gusta llamarla Iglesia Católica porque no considero que sea iglesia. Sinceramente creo que es una secta que en el siglo IV se desvió de la verdad. Y como no está viviendo en la verdad, no le podemos llamar iglesia. Es una secta. Y yo me permito, en la autoridad que Dios me da, por el conocimiento de su palabra, en poder hablar con claridad. Digo que muchos tenían la esperanza de que este Papa hiciera una renovación de la iglesia, de la secta católica. Las expectativas que ha levantado eran tantas que al menos en África el catolicismo está creciendo. Claro que es el único sitio donde crece el catolicismo, en África, porque lo que es Europa y Latinoamérica se está vaciando por completo. Están perdiendo cientos de miles de adeptos cada día.
Ahora la pregunta es, ¿realmente Francisco I está renovando la Iglesia? Si analizamos lo que ha hecho hasta ahora, debiéramos quitar el tapón del desagüe para que las esperanzas se puedan ir todas por ahí, por el desagüe. Son muchos asuntos los que tienen que ser cambiados en ese grupo religioso, no importa el número de personas que lo sigan. Hay muchas cosas, demasiadas cosas que hay que cambiar para que realmente lleguen a ser iglesia. Desde los fundamentos. Curiosamente, la Iglesia católica o la secta católica tiene como un fundamento, dicen, la Escritura y también la tradición. ¿Puede bajarle un poquito de volumen, por favor? La Biblia y también la tradición. Pero mire, justamente ese es el problema. Que la tradición que ellos defienden entra en conflicto directo, total y absoluto con las Escrituras. Y las Escrituras dicen una cosa y ellos dicen otra. Es realmente inverosímil. Pero si ustedes toman el Catecismo Católico, se da cuenta desde la primera página hasta la última de las contradicciones que hay en ese manual. Miren, el papado, la adoración mariana, la idolatría, la jerarquía, son tantas y tantas cosas las que habría que cambiar. Pero claro, el problema es que el entramado es tan amplio, es tan grande. Hay tantos príncipes viviendo de ese negocio a nivel mundial. Hay tantos que viven muy cómodamente, que es muy difícil que ni este ni cualquier otro papa pueda renovar ese grupo religioso. Es muy difícil, es muy complicado. Aunque quisieran, no lo dejarían. Lo matarían como a Juan Pablo I. Estructuras de mentira que nada tienen que ver con la sencillez del Evangelio que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto? Muchísima. Sobre todo teniendo en cuenta que el Vaticano dice que están guiando a 1.200 millones de personas en el mundo. El Papa guía a 1.200 millones de personas. La cuestión es ¿hacia dónde? Porque al cielo no los está guiando. No los acerca a Dios, los aleja de Dios. No los acerca a la verdad, los aleja de la verdad. Y en esta mañana yo quiero hablarles a ustedes de la institución papal. ¿Tiene o no tiene fundamento en la palabra de Dios? ¿Es verdad o es mentira? Porque es importante, porque muchas personas lo están creyendo. Nosotros mismos hemos nacido en familias católicas, donde se creía a pie juntilla en estas cosas. Ahora, ¿es verdad? ¿Tiene fundamento? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y la escudriñamos, ahí conocemos la verdad y, como decíamos antes, la verdad nos libera. Bendito sea el Señor. Es responsabilidad de todo cristiano conocer, vivir y practicar y compartir la verdad de las Escrituras. Conocer, vivir y practicar. Es responsabilidad de todos, no solo de los papas, no solo de los pastores. Es responsabilidad de toda la iglesia. Tú tienes que conocer la verdad, porque tienes que vivir la verdad y tienes que promover la verdad. Averiguemos qué es lo que dice la Iglesia Católica y qué es lo que dice la Biblia. La secta católica romana, en la Biblia Nácar Colunga, de la Biblioteca de Autores Cristianos, en su comentario a este pasaje que acabamos de leer, de Mateo 16, dice: este texto es de suma importancia, dicen ellos, de suma importancia dogmática, puesto que en él se basa la superioridad jerárquica de San Pedro sobre los demás apóstoles. En este pasaje se basa, según el Vaticano, la superioridad jerárquica de San Pedro sobre los demás apóstoles y la constitución monárquica de la Iglesia. Es decir, que el Papa es un rey que gobierna a la Iglesia como su reinado. Sigue diciendo
En la comunidad primitiva cristiana se le llamará Cefas, palabra aramea Kefas, que significa piedra, aludiendo a su misión de piedra angular de la iglesia. Es decir, según el Vaticano, Pedro es la piedra angular de la iglesia. Pedro y sus sucesores, los papas. El diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, explicando el término papa, dice lo siguiente: el papa es el sumo pontífice, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro en el gobierno de la Iglesia Católica, de la cual es cabeza visible y padre espiritual de todos los fieles. Esto es lo que se dice desde el Vaticano y lo que tenemos escrito en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que ya es hora de que lo vayan cambiando. Debemos preguntarnos, ¿esto es así? Vamos a tratar de responder con la ayuda inestimable de las Sagradas Escrituras, que para eso nos han sido dejadas, para que la conozcamos. En primer lugar, quiero decir que respetamos a las personas, crean lo que crean. Las respetamos como personas, pero no podemos aceptar ni respetar la mentira, venga de quien venga, porque la mentira es mentira. Mucho menos cuando implica la complicidad en alejar a las gentes de la verdad. El papado siempre ha sido una institución más interesada en sí misma que en las almas. ¿Es verdad que el Papa es el padre espiritual de todos los fieles? Vamos a ver Mateo capítulo 23, un poquito más adelante. Mateo capítulo 23. Hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Ok, el ejercicio es sano. El ejercicio es sano para el cuerpo, pero también lo es para el espíritu. El ejercicio del que yo me refiero es que vamos a mover la Biblia. Vamos a ver algunos textos bíblicos, porque es importante que lo que decimos tenga apoyo bíblico. Si no, no tiene valor. En materia de fe, la única autoridad es la palabra de Dios. Amén. Al menos en cuanto a fe cristiana. La única autoridad es la palabra de Dios. Mateo capítulo 23, versículo 9. Dice ahí, estas son palabras del Señor Jesús. Mateo 23, 9. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie, excepto al Papa. ¿Dice eso? No, ¿de verdad que no? A ver, volvamos a leerlo, no vaya a ser que es que vuestra Biblia no esté bien escrita. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Mire, ¿saben por qué Jesús decía esto? Porque estaba hablando con sus apóstoles, con sus discípulos, y les dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea que vuestro siervo. ¿Qué le estaba enseñando Jesús con esta palabra a sus discípulos? Humildad. Humildad. Cuando nosotros vemos el boato, la fanfarria que se dan los papas, ¿podemos decir que están siguiendo los consejos de Jesús? ¿Los mandamientos de Jesús? Oiga, no. Eso no tiene nada que ver con lo que está enseñando las Sagradas Escrituras. A él se le llama Santo Padre, que es un título que solo a Dios le corresponde. Solo a él. Porque la Escritura dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, que está en los cielos. El objetivo de este estudio no es hacer que la gente deje de creer en el Papa. El objetivo de este estudio es que nosotros llevemos a la gente a creer en Jesús y a creer en las Sagradas Escrituras. Ese es el objetivo. No queremos quitarle el hueso para que no nos muerdan, queremos mostrarle la chuleta para que ellos solo tiren el hueso. Amén. Juan lo dice claramente en ese pasaje que ya he citado 2 veces de memoria, ¿verdad? Si permaneciereis en mis palabras, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Sí, es un condicionante.
permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice si permanecéis en el catecismo. No dice si permanecéis en las conclusiones del Concilio Vaticano II. No dice si permanecéis en las encíclicas papales. No dice nada de eso. Si permanecéis en mis palabras, dice el Señor Jesús. Mateo capítulo 16, volvamos allá, porque vamos a meditar en esta porción de las Escrituras. Aquí Jesús le está preguntando a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cada uno decía una cosa, pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí está el punto. ¿Instituyó Cristo el papado sobre Pedro? No. Desde luego en este pasaje no. Y eso es lo que dice el Vaticano, que aquí en este pasaje se fundamenta la superioridad jerárquica. Por cierto, ¿realmente quería Jesús que sus discípulos poner a alguno por encima de los demás? Si nosotros seguimos leyendo, fíjense, en este mismo capítulo. Por eso siempre un principio fundamental a la hora de interpretar correctamente las Escrituras es tener en cuenta el contexto. Porque un texto sin su contexto es un pretexto. Ahora, vamos a leer un poquito más. Miren, versículo 25 de este mismo capítulo. Perdón. De este mismo capítulo no, un poquito más adelante. Capítulo 20, versículo 25. Capítulo 20, versículo 25. Miren, entonces Jesús llamándolos, ¿a quién llamó? En el versículo anterior se dice, a los apóstoles, ¿verdad? Dice, entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y en los que son grandes, ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, excepto Pedro, que será el Papa. ¿Dice eso? No. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús jamás instituyó jerarquía dentro de la iglesia. Jamás. Jesús estableció que el que quisiera ser grande se hiciera como el menor. Que el que quisiera tener el primer lugar se hiciera el siervo de todos los demás. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Y cuando nosotros vemos en capítulo 16 las palabras de Jesús, debemos tener en cuenta algo interesante. En el original griego, en el versículo 18, hay dos palabras distintas. Cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro, esa palabra en el original griego es Petros, que significa piedra pequeña. Tú eres una piedra pequeña. Y sobre esta roca es Petra, que es roca grande. Así que si Jesús estuviera diciendo que sobre Pedro iba a edificar su iglesia, ¿por qué usar dos palabras diferentes? ¿No debiera haber dicho, tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Pero no dijo eso. Tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿qué roca estaba hablando Jesús? Justamente la declaración que él había hecho momentos antes. Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Y miren, ¿saben? Siempre cuando estudiamos un texto, un tema, siempre que estudiemos la Escritura, tenemos que tener en cuenta no solo el contexto inmediato, sino también el contexto general de la Biblia. Tendríamos que preguntarnos, ¿cómo lo entendió Pedro? Porque es fundamental para poder interpretar correctamente las palabras de Jesús. ¿Cómo lo entendió él? ¿Entendió Pedro que Jesús lo estaba poniendo por encima de la iglesia? ¿Entendió Pedro que Jesús lo estaba convirtiendo en papa? Vamos a ver cómo interpreta Pedro estas mismas palabras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Mire, esto es muy importante porque hay millones de personas que están siendo engañadas con estas cosas. Y si tú conoces la verdad, tienes que ir y tienes que compartir la verdad con aquellos que están engañados. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Aquí tenemos a Pedro predicando el Evangelio. Versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, es decir, es Pedro quien está predicando el Evangelio lleno del Espíritu Santo. Y le dice en el versículo 11, este Jesús es que la piedra, aquí piedra es Petra, roca, la roca reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cómo entendió Pedro quién era la roca? Él, Cristo. Pedro lo entendió perfectamente las palabras del Señor. Pedro no se confundió. Pedro sabía que Cristo no le estaba poniendo como papa. Cristo sabía que la roca sobre la cual está edificada la iglesia es Cristo. Miren, vamos a ir más adelante. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, esta es una carta que escribe el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ahí está hablando Pedro. Y dice en el versículo 4, acercándoos a Él, no a mí. Pedro no dice acercándoos a mí. Acercándoos a Él, piedra viva, roca viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, aquí es piedra pequeña, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, aquí Pedro está hablando de la iglesia y está diciendo edificados, acercándoos a Él, dice, acercándoos a Él, roca viva. Él es la piedra, la roca sobre la que está edificada la iglesia. Y todos nosotros somos piedras edificados sobre el fundamento. ¿Ok? Pero ¿quién es ese fundamento? ¿Quién es la roca? Es Cristo, no es Pedro. Pedro lo entendió perfectamente, que Jesús no lo estaba poniendo a él como piedra fundamental de la iglesia, como la secta católica está interpretando. Es muy interesante lo que dice Pedro un poquito más adelante. Si seguimos leyendo en este pasaje, dice, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No está hablando de creer en Pedro, sino de creer en Cristo. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en qué? En la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Es decir, la Iglesia Católica tropieza en la palabra, en la Escritura. Esta es la piedra que hace caer a todos los papas, la palabra de Dios. Cuando tropiezan con la Escritura, amigo mío, ahí perdiste.
Porque antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así está escrito, Romanos 3:4. Si hay diferencia entre lo que dice la Escritura y lo que dice cualquier hombre, o cualquier iglesia, o cualquier grupo religioso, ¿quién tiene razón? La palabra de Dios. Siempre Dios antes que los hombres. Cuando nosotros vemos estas cartas que escribió Pedro, vamos al capítulo 1, versículo 1 de la primera o de la segunda carta, ahí Pedro ¿cómo se presenta? Yo, sumo pontífice de la iglesia, ¿cómo dice? Apóstol de Jesucristo. Jamás firmó una carta como papa. Jamás entendió que él estaba por encima de los demás apóstoles. Jamás. Y esto es importante. Es el vicario de Cristo. Es Pedro o el Papa. ¿Sabes lo que significa la palabra vicario? Significa representante. ¿Realmente el Papa es el vicario, el representante de Dios en la tierra? Mientras el Espíritu Santo esté aquí, es la iglesia en su conjunto con el Espíritu Santo quien representa a Cristo. ¿No es la iglesia el cuerpo de Cristo? ¿Quién te representa a ti sino tu cuerpo? Todos nosotros somos representantes de Cristo en la tierra, porque somos pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Tú representas a Cristo en la tierra. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos tengamos cuidado en cómo vivimos, cómo hablamos, cómo hacemos las cosas, porque lo que tú haces honra a Cristo o le deshonra. Pues tú representas a Jesús, tú representas a Dios en la tierra, pero no el Papa. Oiga, no necesita Cristo otro vicario que la iglesia en su conjunto. La presencia del Espíritu Santo en tu vida, ese es el sello de que tú eres representante de Dios en la tierra. Mire, si la iglesia católica romana fuera verdad, yo sería católico romano. No estaría aquí predicando esto, sino que estaría allí siguiendo lo que ellos dicen, si aquello fuera verdad. El apóstol Pedro jamás recibió honores de papa. Jamás. Por mucho que estudiemos el Nuevo Testamento, no vamos a ver ni un solo pasaje en el que Pedro fuera tratado con superioridad a los demás apóstoles. Más bien al contrario. Veamos Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a ver cómo los papas se contradicen realmente con lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 10, versículo 25. ¿Lo tienen? Hechos 10, 25. Dice, cuando Pedro se entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pedro le presentó su anillo para que lo besara. ¿No? ¿No hacen eso los papas? ¿Verdad? Cuando alguien se arrodilla delante de él, ¿no le ponen la mano con el anillo para que lo besen? ¿Es esto lo que hacía Pedro? ¿Qué dice ahí? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, que yo mismo también soy hombre. En las Escrituras no vamos a ver a ningún discípulo de Cristo recibir gloria que solo a Dios le corresponde. Ni un solo pasaje. Lo que hacen los papas, eso es blasfemia. Eso es herejía. Ningún hombre debe recibir gloria que solo a Dios le corresponde. Cualquier día, no se extrañen si ven que un papa muere y es comido por gusano en cuestión de segundos. Porque eso le pasó a un hombre. En Hechos de los Apóstoles también se relata, en el capítulo 12, se relata que a Herodes, cuando había problema entre dos pueblos, él salió vestido de sus ropas reales, se sentó en su trono, habló y le pareció bien a todo el mundo y el pueblo empezó a gritar, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes se regocijó en eso y al instante murió comido por gusanos.
Dios no comparte su gloria. Y es importante tener en cuenta esto. Los papas deberían arrepentirse de robarle la gloria a Dios. Solo Dios merece ser adorado. Solo Él. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jamás Pedro interpretó estas palabras de Jesús de Mateo 16 como la Iglesia Católica dice. Ahora, ¿entendieron los demás apóstoles que Jesús estaba poniendo a Pedro como cabeza de la iglesia? ¿Entendieron los demás apóstoles que Pedro era jerárquicamente superior a él, a ellos? En el mismo capítulo 20 que hemos leído, del 25 al 28, ¿saben por qué Jesús dijo esas palabras de las naciones, los reyes, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y tal, pero entre vosotros no será así? ¿Sabéis por qué fue que Jesús tuvo que decir esas palabras? Porque momentos antes, 2 de sus apóstoles vinieron con su mamá a pedirle que uno se sentara a su derecha y el otro a su izquierda. Y yo me pregunto, y quiero que ustedes se pregunten, si Jesús hubiera puesto en el capítulo 16 a Pedro como papa, ¿hubieran venido estos 2 diciéndole que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda? No tiene sentido. ¿Dónde se iba a sentar Pedro? ¿En el trono del Señor? Es que no es lógico. No cuadra con las Sagradas Escrituras. Pero hay que estudiar la palabra de Dios, porque cuando vemos en televisión al Papa rodeado de gobernantes de las naciones, en su, ¿cómo le llaman? Papamóvil, haciendo así con la manita, y cuando vemos esa pompa, ese boato, esos montón de cardenales, todos príncipes de la iglesia, todos viviendo en palacios, ojo, con grandes lujos. Cuando vemos todo eso decimos, ¿será verdad? ¿Será que estamos equivocados nosotros? ¿Será que eso tienen razón? No, no tienen razón. Han convertido la fe en un negocio. Fueron de los primeros que convirtieron la fe en un negocio. Hechos capítulo 8, versículo 14. Hechos capítulo 8, versículo 14. Y cuando el Papa, que estaba en Jerusalén, oyó que Samaria había recibido la palabra de Dios, envió allí algunos apóstoles. ¿Dice eso? ¿No? ¿Seguro? Lean bien. Cuando los apóstoles, escuchen bien, aquí el orden, ¿quién envía a quién? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pedro es el enviado, no es quien envía. Si fuera el Papa, él diría, tú y tú, vayan para allá. No, él es el enviado. ¿Y quién les envía? Los apóstoles. Hay aquí, si él fuera el monarca de la iglesia, como dice la Iglesia Católica, si Pedro fuera el monarca de la iglesia, sería quien gobernaría y no quien recibiría órdenes. ¿Algún monarca recibe órdenes? No, el monarca las da. Y todos se hacen así, se inclinan y cumplen. Otro pasaje, Hechos 11, versículo del 2 al 3. Vamos a leerlo desde el 1. Cuando oyeron los apóstoles y los hermanos, Hechos 11, versículo 1. Cuando oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué dice? Disputaban con él los que eran de la circuncisión.
diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Si Pedro fuera el Papa, ¿quién le iba a pedir cuentas? El Papa pide cuentas a los demás, pero ¿quién le pide cuentas al Papa? Si él fuera el monarca, el rey de la Iglesia, ¿cómo le iban a llamar la atención a él? Sería él quien tendría que llamar la atención a los otros. Toda la Escritura, hermanos, no hay por dónde coger esa falsa doctrina de que el papado, de que Cristo instituyó el papado. Es mentira. No lo hay. Cuando nosotros estudiamos Hechos capítulo 15, vemos el primer concilio de la Iglesia. El primer concilio. Cuando hubo una disputa entre los judaizantes y Pablo, que estaba enseñando en Antioquía. Pablo, imagínense, yo estoy aquí enseñando y llegan unos hermanos de otra iglesia y empiezan a discutir conmigo de que lo que yo estoy enseñando no es correcto. Y empezaron los judíos a decir que si querían ustedes como gentiles salvarse, se tenían que circuncidar y tenían que guardar la ley de Moisés. Y Pablo decía que no era necesario. Y se formó, dice, una discusión no pequeña. O sea, que allí estuvieron a punto de darse tortas. Pero al final decidieron que iban a ir a Jerusalén. Todo eso está relatado en el capítulo 15 de los Hechos. Y cuando llegan a Jerusalén, se reúne la iglesia, se reúnen los apóstoles, y allí se discute el tema. Pero ¿es Pedro quien preside ese concilio? ¿El primer concilio de Jerusalén? No. Lo preside el pastor de la iglesia de Jerusalén, que era Santiago. Y es él quien da la conclusión del concilio. No es Pedro hablando en cátedra: aquí lo que hay que hacer es lo que yo diga, y se acabó. Es Santiago. En aquella época se usaban los títulos. ¿Recuerdan cuando el historiador Lucas le escribe el libro de los Hechos? Dice: oh Teófilo, excelentísimo Teófilo. Pero no hay nadie que le dé títulos así a Pedro. Nadie le dice: oh excelencia, oh santidad. Nada de eso. Pedro era uno más entre los apóstoles. No dice: pareció bien a su santidad el Papa Pedro o el Papa San Pedro, no. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Hechos 15, 22. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Es decir, no hay una presidencia apostólica aquí. No hay una jerarquía de mandato. Ahora, si alguien desarrolla la teología cristiana, ese es Pablo. ¿Qué enseñó Pablo? ¿Enseñó Pablo que Pedro era el Papa? ¿Enseñó Pablo que Pedro era el fundamento de la iglesia? ¿Que era la cabeza de la iglesia? Ninguna de estas cosas las enseña Pablo. Miren, 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Pedro. ¿No? ¿No dice Pedro? Bueno, dirá el Papa, ¿no? No. No es Pedro, no es el Papa, no es su santidad San Pedro, no es nada de eso. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, Jesucristo. Capítulo 10 de 1 Corintios. A ver, ¿quién decía Pablo que era la roca de la iglesia? Versículo 4, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era... No Pedro, ¿verdad que no? Ninguno de los apóstoles entendieron que Pedro fuera papa.
Ninguno de los apóstoles entendieron que Jesús lo había puesto como jerarquía por encima de los demás apóstoles. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12, versículo 28. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente al Papa, después a los apóstoles. ¿No? ¿No dice eso? Primeramente puso, dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, después a San Pedro, como Papa, ¿no? ¿No? ¿Tampoco? No cuela, ¿no? No hay manera de que encaje, ¿verdad? A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, los que sanan, etcétera, etcétera. Mire, Efesios capítulo 2, versículo 20. Una vez más, el apóstol Pablo habla sobre el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Saben cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? La palabra de Dios. Siendo la principal piedra del ángulo ¿el apóstol Pedro? No, Jesucristo. La iglesia no está fundamentada en San Pedro, está fundamentada en Cristo. Cristo es el fundamento y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Hay multitud de pasajes de las Escrituras que podíamos estar viendo aquí hasta mañana o pasado mañana, y yo les aseguro que no terminaríamos. Multitud de pasajes que demuestran que la Iglesia Católica no es iglesia, que la Iglesia Católica es una secta que está enseñando cosas erróneas, herejías, falsas doctrinas que contradicen abiertamente a la palabra de Dios. Y cuando alguna doctrina contradice a las Escrituras, esa doctrina es falsa. Da igual quién la diga, da igual cuántos siglos tenga esa mentira. Una mentira, por vieja, no deja de ser mentira. ¿Están de acuerdo o no? Da igual cuántas millones de personas lo crean. Una mentira, por mucha gente que la crea, no deja de ser mentira. Y es importante entender esto, porque millones de personas están siendo engañadas. Y nosotros somos llamados a ser luz. Somos llamados a decir la verdad, a no esconderla. Una luz no se pone debajo de la mesa, ni debajo de la cama. Se pone en alto para que alumbre a todos. Y ese es el ministerio que Dios nos ha dado a nosotros, no solo a los pastores, a toda la iglesia. Ser sal y luz, alumbrar a los que están en tinieblas. Tenemos que decirle a nuestras familias que todavía siguen creyendo en el Papa y siguen creyendo en esa secta. Tenemos que decirles: estáis equivocados. La palabra de Dios es clara. Tenéis que creer en Jesús, permanecer en Cristo, porque Él es el fundamento de la iglesia. Él es el cabeza de la iglesia. La iglesia nunca ha estado decapitada. Cristo sigue siendo cabeza de la iglesia. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nos encontramos en Gálatas capítulo 2, cómo el apóstol Pablo tuvo que reprender duramente, cara a cara y en público, al apóstol Pedro, porque estaba actuando como un hipócrita. ¿Quién reprendería al Papa de esa manera? Nadie. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Hay multitud de pasajes, hermanos. Último pasaje que quiero citar, porque si no estaríamos aquí hasta pasado mañana. Segunda de Corintios capítulo 11. Porque algunos se estarán preguntando: bueno, ¿y entonces cómo es posible? ¿Cómo es posible? Segunda de Corintios capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 13. Es posible porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo es posible? Es posible porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y esto no debe extrañarnos. Cuando estudiamos la historia de los papas, nosotros nos damos cuenta de que a pesar de lo que el Vaticano dice, es mentira. Hubo 4 siglos de la historia que no hubo papa. Fue Constantino, el emperador romano, un César, el que instituyó el papado y dio origen a la secta que hoy se llama Iglesia Católica. Fue un emperador romano que trató de unir el poder político con el poder religioso. Y ahí nace, en el siglo IV. Durante 4 siglos la Iglesia no tuvo papa. Si seguimos estudiando la historia hacia adelante, nos daremos cuenta de que hubo épocas en las que hubo hasta 3 papas en la Iglesia. Y los 3 se excomulgaban el uno al otro. Las luchas de poder. Ha habido momentos en los que no ha habido ningún papa. Y ha habido momentos en los que ha habido hasta papa mujer. Hasta una papisa. Cuando tú estudias, te das cuenta de lo falso, de lo absurdo que es esa institución. Y es increíble que todavía siga estando ahí. Pero ¿saben por qué está ahí? Porque es parte del plan que Satanás tiene para engañar a las gentes. Es parte del plan. ¿Y saben qué? Los que no quieren obedecer a la verdad caen en los engaños de la mentira. Dios envía un poder engañoso, dice Tesalonicenses, para que aquellos que no han querido creer la verdad sean engañados por la mentira. Dios permite que muchas personas queden ahí atrapadas porque cuando se les predica la verdad no la quieren creer, la rechazan. Y cuando alguien rechaza la verdad, Dios permite que sea engañado, que quede atrapado por las marañas de mentiras que hay dentro de esa secta. Pero miren, nosotros en otro tiempo estábamos engañados, pero ahora ya no. En otro tiempo nosotros éramos tinieblas, lo mismo que ellos. Pero el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados, tenemos una misión que cumplir. Tenemos una misión que cumplir. No es, bueno, si tengo ganas, bueno, no sé si, es que a mí no me, verá que a mí me cuesta mucho hablarle a la gente, es que tienes una misión que cumplir. Dios te ha puesto como luz en medio de tu familia. Dios te ha puesto como luz en medio de tu vecindario. Dios te ha puesto para que alumbres a los que están en tinieblas. Y es nuestra responsabilidad como cristianos. Porque así como Dios puso a alguien en nuestro camino para que nos hablara la verdad, nosotros también podemos ser instrumentos en las manos de Dios para que otros conozcan la verdad. Debemos serlo, hermanos. No podemos conformarnos con decir, qué bueno que ya yo no estoy en tinieblas. No. ¿Cómo van a creer en el cual no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Verdad? Tenemos que hablar la palabra del Señor. Tenemos que compartir la verdad. Tenemos una responsabilidad para con aquellos que nos rodean. Y si te cuesta, tienes que buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Y Él pondrá la circunstancia, la persona adecuada, pondrá en ti las palabras que tengas que dar. Pero tú hablarás y verás cómo el Espíritu de Dios fluye a través de ti. Porque esto fue lo que dijo Jesús. Ríos de agua viva correrán de vuestro interior.
Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios. Bueno, antes que nada vamos a darle gracias a Dios por habernos dado la luz y el entendimiento para conocer la verdad. Pero después le vamos a pedir a Dios que nos ayude a compartir esa verdad. Porque es nuestro deber. Porque hay mucha gente que está engañada no porque quiera, sino porque no hay quien les predique. Hay gente que no es que esté dentro de la secta católica porque quieran, porque estén rechazando la verdad, es que no conocen la verdad. Nadie se la presentó. Tú puedes presentársela. Me gustaría, por favor, que orásemos por dos cosas. Dando gracias al Señor por su palabra, que nos dio luz para conocer la verdad, pero también pidiéndole a Dios valor para compartir su palabra. Recuerden, conocer, vivir y proclamar. Es el objetivo de la Escritura. Esta palabra está para eso, para que la conozcamos, para que la vivamos y para que la proclamemos. Me gustaría que algunas personas, por favor, aprovechen esta oportunidad y oren al Señor. Démosles gracias por no habernos dejado en las tinieblas. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Por tu palabra de verdad. Gracias